Hipersensibilidad. Trastornos causados por respuestas inmunitarias. Cuando pensamos en el sistema inmunitario, siempre nos viene la idea de que es necesario para defender al huésped contra las infecciones. Tranquilos, nos vamos a decir que esto es mentira. Sin embargo, existen respuestas inmunitarias que por sí mismas son capaces de causar lesiones tisulares y enfermedades. Nos referimos a las denominadas reacciones de hipersensibilidad. La respuesta inmunitaria ante un antígeno da lugar a una sensibilidad, que le permite detectar un antígeno que causa enfermedad y realmente sea así. Por lo tanto, al hablar de hipersensibilidad nos referimos a respuestas inmunitarias excesivas o anómalas. Teniendo claro qué es, continuaremos con los tipos de reacción. En primer lugar, la hipersensibilidad inmediata o de tipo 1. Estas reacciones se conocen como alergia o atopía y son causadas por los alérgenos. Por lo tanto, cuando nos pregunten, no somos alérgicos al perro, somos alérgicos a alérgenos específicos que hay, por ejemplo, en su pelo y nos sensibilizan. Los alérgenos entran a través de los epitelios, donde son captados por una célula presentadora del antígeno. En este caso, una célula dendrítica que presenta el antígeno uniéndolo a su superficie celular, donde será reconocido por un linfocito T virgen que se diferencia en un linfocito Th2. Este linfocito secreta interleucina 4 y 13, que conducen a la activación, proliferación y diferenciación de linfocitos B a células plasmáticas productoras de anticuerpos IgE. Este anticuerpo se fija a los mastocitos a través de los receptores. Los mastocitos sensibilizados viajan a los tejidos y ante una segunda exposición, si se unen a 2 o más IgE, estimulan la fosforilación de la CITAM, que inician las vías de transmisión de señales que conducen a la desgranulación. Entre los mediadores se liberan aminas, como la histamina, que dilata los vasos sanguíneos y aumenta su permeabilidad. También citocinas, que provocan la reacción de fase tardía, entre 6 y 24 horas después de la exposición, donde reclutan a neutrófilos y eosinófilos. Estas son las responsables de los diferentes síndromes clínicos, destacando la fiebre del heno, alergias alimentarias, asma bronquial o anafilaxia. Esta última es la forma más grave de hipersensibilidad inmediata, caracterizada por edema en muchos tejidos, con una reducción de la presión arterial. Algunos de los inductores más frecuentes son las picaduras de abeja o los frutos secos. El tratamiento de estas enfermedades consiste en inhibir dicha desgranulación, antagonizar los efectos de los mediadores y reducir la inflamación. Por ejemplo, la anafilaxia se trata con epinefrina, el asma bronquial con corticoides y varias enfermedades alérgicas con antihistamínicos. Pasando a las reacciones mediadas por anticuerpos o tipo 2, donde se produce la interacción de anticuerpos con antígenos propios de las superficies celulares o tisulares. Podríamos nombrarlas como anticuerpos anticosas de mi cuerpo, los cuales se producen con un fracaso a la tolerancia de lo propio. En el primer mecanismo, las células con el antígeno se les unen los anticuerpos, que son capaces de activar la vía clásica del complemento, donde C3b media la opsonización de las células que induce su fagocitosis. Otra forma de actuar es la llamada citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, que podríamos definirlos como la mafia, donde los linfocitos NK, cuando reconocen estas células marcadas por anticuerpos, se las cargan sin miramiento. Algunas enfermedades causadas por estas reacciones son la anemia hemolítica, el síndrome de Goodpasture o enfermedad de Graves. Tercer tipo de hipersensibilidad, o también las conocidas como enfermedades mediadas por inmunocomplejo. Anticuerpos diferentes a las IgE se unen a antígenos diana, que se depositan mayoritariamente en los vasos sanguíneos y por esta razón son circulantes. De las enfermedades que causa vamos a destacar 3. El lupus eritematoso sistémico, cuyas manifestaciones clínico-patológicas son la nefritis, artritis y vasculitis, la reacción Artus, que se manifiesta como una vasculitis cutánea, y la enfermedad del suero, que se manifiesta como una vasculitis sistémica, nefritis y artritis. Y por último, pero no menos importante, los mecanismos de lesión tisular mediados por linfocitos T o tipo 4. En este caso, está mediada por efectores humorales y no celulares como en los tipos anteriores, y podemos encontrar dos mecanismos. Los CD4, al presentarles el antígeno celular o tisular, se diferencian en Th1 o Th17, que liberan citocinas que inducen la inflamación local y activan macrófagos. La reacción típica es la de tipo retardado,
conocida así porque se produce de 24 a 48 horas después de la exposición. Por el otro lado, los CD8 pueden matar directamente a esas células, aunque también pueden producir citocinas. Las enfermedades causadas por estos tipos de reacciones suelen ser crónicas y progresivas, porque las reacciones de los linfocitos T tienden a prolongarse y porque los antígenos no suelen resultar eliminados. Destacamos enfermedades como la esclerosis múltiple, que conlleva la desmielinización del sistema nervioso central, y la artritis reumatoide, cuyos tratamientos implican antagonistas del TNF que reducen la inflamación, aunque existen otras muchas enfermedades. Aquí termina nuestra explicación. Esperemos que lo hayáis entendido todo y os dejamos una tabla resumen de todo lo que os acabamos de explicar. Muchas gracias a todos y adiós.